Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, en coproducción con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano y Environment and Technology Foundation. Dirige Jorge Villadiego Lorduí, docente del programa de Geografía. Escúchalo todos los lunes a las 9 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria. Cordial saludo a todos los oyentes de Ambiente, Territorio y Tecnología, su espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba. Hoy me acompaña en la coproducción el doctor Fernando Ramírez Muñoz, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, y el doctor José Raquel Mercado Ojeda, miembro de la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano. Y tenemos una invitada especial, la doctora Silvia Luna Meneses. Le doy la bienvenida y el saludo a mis compañeros de producción y a la doctora Silvia. Un gran saludo para los radioescuchas de este programa y esperamos que sea de su provecho. ¿Qué más, compañeros? Muy buenas. Reciban un saludo ameno para todos ustedes y para toda la audiencia de esta importante emisora universitaria. Hola, un saludo para todos los oyentes. Muy agradecida de estar acá el día de hoy con ustedes. Bueno, entrando en materia, doctora Silvia, pues hoy para los oyentes vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo acá en Colombia. Ella está realizando unos estudios en Costa Rica, pero hoy vamos a hablar sobre una especie bastante importante para la protección de los humedales y de los caños. Hoy vamos a hablar sobre el manatí. Doctora Silvia, ¿podría hablarnos un poco sobre el manatí, su importancia? Bueno, claro. Como el compañero les comentó, el día de hoy les voy a hablar acerca del manatí antillano y su presencia en Costa Rica. Entonces, bueno, podemos partir acerca de comprender qué es un manatí, o bueno, también comúnmente como se le conoce como vacas marinas. Bueno, estos son mamíferos marinos de gran tamaño, que por lo general van a presentar un color grisáceo y a veces que va a tender a un color como café. Estos animales tienen una característica que los hace sumamente peculiares y únicos entre todos los mamíferos marinos. ¿Cuál es esta característica? Pues que son herbívoros. ¿Y qué significa que sean herbívoros? Pues va a significar que esos animales obtienen su alimento específicamente de lo que son plantas. Y pues uno diría que la fuente de su alimento pues se va a limitar a esto, justamente de dónde obtienen su comida. Sin embargo, no, o sea, esta característica pues va a tener una incidencia en toda desde su morfología hasta su selección de hábitat, su uso del hábitat, o sea, va a afectar todo el animal en sí. Y justamente por todo esto es que lo va a hacer tan único entre todos los otros mamíferos marinos. Se dice que sus parientes más cercanos son los elefantes, ¿verdad? Que en este caso son terrestres, y pues eso significa que tienen un único ancestro en común. Los manatíes pertenecen a lo que es el orden Sirenia, ¿verdad? Dentro del orden Sirenia vamos a tener a dos familias. Entonces vamos a tener a la familia del dugón y a la familia también Triquequidae. A la familia Triquequidae es a la que pertenece el manatí, ¿verdad? Entonces tenemos a lo que es el manatí africano, el manatí amazónico y el manatí de las Indias Occidentales. En este caso, el manatí antillano es una subespecie del manatí de las Indias Occidentales. Justamente en Costa Rica, este es el tipo de manatí que tenemos, el antillano. Doctora Silvia, ¿cuál es el área donde habita el manatí a nivel mundial? A nivel mundial, ellos van a vivir principalmente en lo que son las zonas tropicales y las zonas subtropicales. Entonces los vamos a estar encontrando desde lo que son las Bahamas hasta lo que es pues Brasil. Específicamente en Costa Rica lo vamos a tener en lo que es a lo largo, desde el norte de la costa del Caribe hasta incluso el sur. Entonces, pues las poblaciones de manatís presentes en Costa Rica se han estudiado
a lo largo del tiempo y de los años, y aunque no hay muchísimos estudios, pues sí existen estudios de avistamientos, ¿verdad? O sea, de ocasiones en las que se han visto individuos y poblaciones. Entonces, se han reportado avistamientos desde el norte, ¿verdad? Que estamos hablando de en el área de protección Barrio del Colorado, específicamente en el río Colorado, pasando también por los canales del Tortuguero, en donde se ven con mucha frecuencia. También se han visto en lo que es la boca del río Pacuare, se han visto también o se siguen viendo en lo que es la Laguna Madre de Dios, y ya un poco más al sur, en estudios un poco más recientes, pues se reporta que se han visto individuos en lo que es cerca de Cahuita, cerca de Gandoca Manzanillo y del río Sixaola. Pues los manatíes son animales, como les dije antes, son animales complejos y pues únicos, ¿verdad? Y con características biológicas y ecológicas que van a ser pues muy peculiares y muy específicas, ¿verdad? Entonces les voy a comentar un poquito acerca de las características biológicas de ellos, ¿verdad? Se reporta y los registros están en que la longitud media de un adulto es de aproximadamente 3 metros y pues presenta un peso promedio de unos 500 kilogramos. Sin embargo, pues obviamente esto varía, ¿verdad? Entre individuo e individuo, y existen reportes de manatís que pues hasta llegan a medir 5 metros y que pueden llegar a pesar hasta 1500 kilogramos. Entonces estamos hablando de animales que son pues grandes, ¿verdad? Son mamíferos marinos grandes. A su vez también, digamos, hablando un poquito más acerca de su morfología corporal, pues ellos tienen una aleta dorsal que es aplanada, y tienen, pues sus aletas son en forma de remos, ¿verdad? Esto les ayuda como para lo que es como el nado, ¿verdad? En el agua. No tienen miembros posteriores. Y algo muy curioso es que, digamos, entre las diferentes especies del manatí, y pues presentan diferentes, digamos, morfologías, digamos, específicamente en su hocico, pero en este caso el manatí antillano tiene un hocico chato y va a presentar también lo que son labios flexibles y carnosos, ¿verdad? Y esto es bastante curioso porque ellos hacen un uso de sus labios para la manipulación de su alimento, la manipulación, como un humano utilizaría sus manos, pues el manatí utiliza lo que son sus labios. Y bueno, en estos labios ellos también tienen lo que son las vibrisas. Entonces, bueno, ¿qué son las vibrisas? Son, ¿cómo le podemos explicar? Son más o menos como pelos rígidos que pues que le ayudan en los aspectos sensoriales, digamos, a sentir, ¿verdad? Entonces en este caso les van a ayudar a sentir y manipular los vegetales también de los que se están alimentando. Bueno, en cuanto a su piel, ellos presentan una piel pues bastante gruesa y, como les comenté anteriormente, tiene una base como grisácea. A veces se les puede ver un tono cafezusco, pero esto se da principalmente en aguas que son ricas en sedimento, y pues a veces se le puede ver una tonalidad un poco verdosa, pero esto se va a dar principalmente en aguas pues que tienen abundante presencia de algas. Es curioso también porque, bueno, el manatí y de hecho todo el orden Sirenia va a tener un posicionamiento pues principalmente horizontal. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que en el agua, o sea, incluso desde que está en el agua, cuando está en el fondo del cuerpo del agua, cuando sale a respirar, siempre va a mantener una posición horizontal. Acá vale la pena rescatar que ellos salen a respirar a la superficie aproximadamente cada 4 minutos. Entonces, bueno, como les comentaba, este posicionamiento horizontal pues les va a ayudar con la flotabilidad, ¿verdad? Y también es curioso porque como ellos se encuentran siempre de manera horizontal, entonces toda la disposición de sus órganos y todo, o sea, como ellos se encuentran compuestos internamente, todo está dispuesto de manera horizontal. Bueno, también ya hablando un poco más acerca de la parte de sus características sexuales, las hembras van a alcanzar la madurez sexual aproximadamente entre los 3 y 4 años. Y pues se van a mantener fértiles a lo largo de la mayor parte de sus vidas, ¿verdad? Y el tiempo de gestación
de las hembras es de aproximadamente unos 12 meses, entonces es un poco largo, y por lo general ellos van a dar a luz a una única cría. En ocasiones pasa, sin embargo raramente sucede que dan a luz a dos crías. Va a haber un tiempo entre partos de aproximadamente en unos 3 años, pues por lo general la cría tiende a acompañar a su madre durante 1 o 2 años, y entonces y por lo general nada a su lado, ¿verdad? Entonces en avistamientos, cuando se ve a la madre, siempre se ve a la cría justamente nadando a la par. Doctora Silvia, ¿cuál es el tiempo de vida de un manatí? Los manatíes son animales pues bastante longevos, llegan a vivir entre unos 30 y 40 años. Sin embargo, pues también existen reportes de manatíes que han llegado a vivir hasta los 60. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que sus características de longevidad y la lenta tasa de reproducción va a provocar que, les va a jugar un poco en contra, porque va a provocar que se requiera una alta tasa de supervivencia de los adultos. ¿Esto para qué? Para que se puedan mantener las poblaciones, al menos se pueda mantener un poco estable el nivel de población, o en el mejor de los casos, pues que que pueda aumentar, ¿verdad? Las poblaciones. Los manatíes también no van a tener la mejor visión, y tampoco, de hecho, es un poco deficiente su visión, y pues su audición tampoco es destacable, ¿verdad? En cuanto como al gusto, pues sí, o sea, sí tienen gusto, sin embargo, no se compara digamos, no es tan bueno como el de otros herbívoros terrestres, ¿verdad? Sin embargo, un detalle que yo les comenté anteriormente, que es el tema de las vigorizas, ¿verdad? Estos pelitos que tienen, pues que les funcionan como elementos sensoriales o táctiles, justamente es lo que les va a ayudar a sentir cualquier cambio o cualquier perturbación pues que se dé en el agua. De hecho, hay pues quienes dicen que la sensibilidad de estas vibrisas pues la comparan un poco con la sensibilidad que tiene el dedo humano, perdón, el índice del dedo humano. Entonces, como para que nos hagamos un poco una idea, ¿verdad? O sea, que en realidad sí son bastante sensibles, y pues justamente les son de mucha ayuda al manatí. Son animales también, son muy tímidos, y como les dije anteriormente, son sensibles. Son muy tímidos y por lo general son como muy, ¿cómo decirlo?, como escabullizos, ¿verdad? Le huyen al ser humano. Por eso es que también a veces cuesta un poco verlos, ¿verdad? A veces se ve únicamente cuando salen a la superficie y sacan nada más los orificios nasales, ¿verdad? Para respirar. Son animales sociales. O sea, esto quiere decir que por lo general van a moverse en grupos, o al menos en parejas, ¿verdad? O muchas veces también se da el fenómeno de que, se ve a la madre con la cría y un tercer manatí acompañándolo, que este fenómeno se le conoce como, o este tercer acompañante se le conoce como, a veces como por lo general es una hembra y se le conoce como madrina. Y pues lo hacen a modo como de protección, ¿verdad? O sea, de colaborar en la protección de la cría. ¿Y de protección de qué? Pues muchas veces de otros manatís machos, pues que andan en búsqueda de apareamiento, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, son animales sociables, y entre ellos pues se comunican por medio de sonidos que muchas veces parecen como yo lo describo como chirridos. Doctora, ¿usted tiene algún registro sonoro de esos sonidos que emiten los manatíes, que la audiencia pueda escuchar? Sí, claro, lo podemos escuchar.
Doctora Silvia, ¿cuáles serían las características de uso del hábitat del manatí? Bueno, el manatí justamente para tener éxito, para tener, hasta el día de hoy, para haber tenido un éxito evolutivo como un mamífero marino herbívoro, ha tenido que implementar ciertas adaptaciones, ¿verdad? Una de ellas es que tienen una baja tasa metabólica. De hecho, por lo general, ellos presentan un 20% de lo esperado para un mamífero, pues de su tamaño, ¿verdad? Entonces realmente presentan bajas tasas metabólicas. Esto justamente es lo que les va a permitir alimentarse de vegetales, en este caso de plantas, que pues el tipo de planta del que el manatí se alimenta van a presentar un bajo valor nutritivo, por así decirlo, y un contenido proteico un poco bajo, ¿verdad? Esto también si lo queremos comparar, por ejemplo, con otros mamíferos que justamente, digamos, se alimentan, se alimentan de carne, ¿verdad? Entonces el contenido proteico es completamente distinto. Entonces, bueno, esta baja tasa metabólica les va a permitir esto. También han tenido que desarrollar adaptaciones para lograr lo que es la flotabilidad. Entonces, es lo que les comenté antes, ¿verdad? Que van a tener una distribución horizontal de todos los órganos. Igual también, ellos tienen lo que es un tracto digestivo pues muy, muy largo, ¿verdad? Y justamente también el tracto digestivo va a estar posicionado de manera horizontal, que esto les va a permitir, les va a facilitar también lo que son los cambios de flotabilidad. Sí, doctora. Básicamente, ¿cuál es la importancia de un manatí en el ecosistema donde habita? En primer lugar, se le conoce como por ser un controlador de plantas, por así decirlo, porque debido a que el manatí ingiere una alta tasa de ingesta de alimento diario, ¿verdad? Digamos, para lograr mantener la energía diaria, sus requerimientos calóricos y energéticos, tiene que ingerir una alta tasa de alimento diario, y como en este caso su alimento son plantas, entonces va a estarse alimentando de una gran área, digamos, va a estar ingiriendo una gran área de plantas. Entonces es como un controlador, ¿verdad? En este sentido. Y varias de las plantas de las que se alimenta, pues son plantas que crecen y que tienen grandes extensiones. Entonces, de esta forma, digamos, acá tenemos un beneficio, ¿verdad? Que nos da otro beneficio, es que justamente también, así como consume alimento, pues también se estima que devuelve cerca como de un 80%, obviamente por medio de sus excretas, va a devolver como un 80% de los nutrientes que está ingiriendo, ¿verdad?, al ecosistema. Y también como otra importancia más y no menos relevante, es que el manatí se considera como una especie centinela. Entonces, bueno, ¿qué significa que sea una especie centinela? Entonces, digamos, a grandes rasgos, son aquellas especies que son especies sensibles al estrés ambiental. Entonces, que por medio del monitoreo de esta especie, pues entonces podemos identificar riesgos y podemos identificar amenazas en el ecosistema. ¿Por qué? Porque ese tipo de especie va a comenzar a verse afectada de manera, digamos, que temprana, ¿verdad? Entonces podemos, como les dije, identificar riesgos ya sea para el resto del ecosistema e incluso para el ser humano. Entonces, bueno, esos son como algunos de los beneficios y de la importancia, ¿verdad?, del manatí para el ecosistema y para nosotros también. Doctora Silvia, existen unos mitos con respecto a los manatís. Entre estos es que son peligrosos y sirven de alimento. ¿Qué de cierto es eso? Bueno, peligrosos no son, como les comentaba, son animales muy tímidos y muy sensibles, entonces por lo general van a huir del ser humano, no van a atacarlos, ellos van, si escuchan un ruido, si escuchan algo, van a ir en la dirección opuesta, ¿verdad? Y pues no, hasta el momento nunca he escuchado de ningún accidente o de ningún ataque de un manatí hacia
hacia un ser humano, ¿verdad? Cabe destacar, de nuevo, o sea, no son agresivos y son herbívoros. Y acerca de si sirven como alimento, pues antiguamente, justamente en la década, creo que es principalmente como de los 70s y 80s, hubo una disminución a nivel regional de las poblaciones de manatís, justamente porque se daba mucho la caza de esta especie, principalmente por tribus indígenas, y porque utilizaban lo que era su carne, ¿verdad? Y también un poco su grasa, pero principalmente su carne. Y a causa de esto, pues comenzaron a disminuir drásticamente los individuos y pues, o sea, sí, ya esa situación ha mejorado y ya la cacería creo que es mínima, pero en algún momento pues sí se dio esta situación lamentable. ¿Por qué, a pesar de ser una especie noble, está catalogada en vía de extinción? Cuando una especie se cataloga de esa forma, es principalmente porque ya sea sus áreas de distribución o también el tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente. Pues entonces esto va a poner en riesgo su viabilidad biológica, ¿verdad? En las décadas anteriores, las poblaciones vinieron en descenso. Sin embargo, desde hace algunos años ha comenzado a recuperarse. Pero es principalmente por lo que les mencioné, ¿verdad? Porque sus áreas de distribución y el tamaño de sus poblaciones han disminuido mucho. Y bueno, o sea, también cabe destacar, ¿verdad? El manatí pues presenta varias amenazas, ¿verdad? Las amenazas van a depender un poco de lo que es, van a variar con respecto a su ubicación geográfica, ¿verdad? Porque dependiendo de dónde esté, así va a tener así va a ser su ambiente circundante. En Costa Rica, pues las principales amenazas que presenta son las colisiones con botes de motor, ¿verdad? Va a ser también lo que es por pérdida y degradación del hábitat, y también va a ser a causa de lo que es la pesca accidental con redes, ¿verdad? Entonces esto principalmente se ha asociado no tanto a adultos, sino como a las crías. Pues también, también aquí cabe mencionar que dentro de la degradación de su hábitat tenemos también lo que es la contaminación ambiental de su hábitat, justamente, ¿verdad? Que estén expuestos a contaminantes. Doctora, en Colombia, nosotros acá en el caso de doctor José Raquel y mi persona, pues somos acá del departamento de Córdoba, la autoridad ambiental, que es la Corporación Ambiental de los Valles Sino y San Jorge, CBS, ha venido adelantando acciones para la protección de esta especie en el departamento. Allá en Costa Rica, ¿hay alguna ley de protección o el gobierno ambiental, las autoridades ambientales ejecutan acciones o planes de protección para el manatí? Bueno, a nivel nacional, los manatíes son protegidos desde alrededor de 1953, ¿verdad? Se encuentran bajo protección desde 1953. Y en el año 1992 se crea lo que es también la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y en donde acá se introduce al manatí como una especie en peligro de extinción. Cabe destacar también que en el año 2014 se declara como símbolo nacional, ¿verdad? Entonces esto también le da un poco más de relevancia y entra un poco más en el marco de que las personas se concienticen. Igual también cabe destacar que digamos en Costa Rica hace falta mucho, ¿verdad? Para lo que es la adecuada conservación de los manatís. Sin embargo, sí se dan diferentes, existen diferentes esfuerzos para su protección, ¿verdad? Entonces, además de estas iniciativas y estas leyes que les mencioné anteriormente, pues también hay iniciativas a nivel académica, digamos, ¿verdad? Y a nivel de proyectos en donde se hace un esfuerzo por caracterizar
un poco mejor a las poblaciones de manatís presentes en el país, que eso es como la línea base, ¿verdad? Se tiene que primero saber qué hay y cuánto hay y en qué estado se encuentra, ¿verdad? También, o sea, entonces también aquí vamos a incluir también digamos, los estudios de la salud de los manatíes, ¿verdad? El monitoreo de la salud de los manatíes, que también es sumamente relevante porque, como les dije, se tiene que tener una línea base, ¿verdad? Conocer qué es lo que hay, cómo está y cuánto hay, para saber cuáles son también las posibles amenazas que puede presentar el manatí, también cuando hay alteraciones en las poblaciones y pues también entonces saber qué medidas de protección se deben desarrollar, ¿verdad? Para combatir estos riesgos y estas amenazas. Entonces sí hay iniciativas. Como les digo, actualmente sí se están dando. Hay proyectos, de hecho hay un proyecto del área de conservación Barrio del Colorado está desarrollando actualmente un proyecto en donde está intentando caracterizar a las poblaciones de manatís presentes en ese sector. Doctora Silvia, usted mencionaba que la ubicación principal de los manatíes es en la parte del Caribe, el Amazonas y el África. ¿Estos animales pueden vivir en ambientes de agua salada y agua dulce? Como les dije antes, tenemos tres especies del manatí, ¿verdad? Tenemos el manatí amazónico, tenemos el manatí también de las Indias Occidentales, digamos, ¿verdad? Y tenemos también al manatí africano, ¿verdad? Y también acá también introduzco también al otro familiar, que sería el dugón. Dependiendo de cuál de esos organismos estamos hablando, pues así va a ser obviamente su distribución geográfica, y por lo tanto también así va a ser, van a ser las diferencias morfológicas, digamos, y los requerimientos biológicos y ecológicos de cada una de esas especies, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, específicamente, digamos, acá les pongo un ejemplo. Digamos, el manatí, en este caso el manatí antillano presente en Costa Rica, se va a estar alimentando principalmente de plantas acuáticas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su hocico va a tener cierta estructura. ¿Por qué? Porque ha evolucionado hacia esa estructura, porque se alimenta de cierto tipo de plantas, ¿verdad? Tenemos, creo que, por ejemplo, el dugón, ¿verdad? El dugón, que es un familiar del manatí. El dugón se alimenta estrictamente de pastos marinos, ¿verdad? ¿Qué son los pastos marinos? Bueno, son justamente plantas que están en el fondo marino, o sea, pastos. Y por lo tanto también su hocico va a tener una forma distinta, ¿verdad? Justamente porque se va a estar alimentando de este tipo de alimento. Entonces, de igual forma, y el dugón también va a tener una distribución geográfica más asociada a lo que es como al mar, digamos, ¿verdad? Al océano. En este caso, el manatí va a estar ubicado principalmente en lo que son como en aguas dulces y tranquilas, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Pues porque justamente va a tener un requerimiento de acceso a agua dulce. Si bien es cierto, el manatí antillano tiene cierta tolerancia al agua salada, pues no la metaboliza de manera muy eficiente. Entonces siempre va a estar requiriendo el acceso a agua dulce, ¿verdad? De hecho, se tienen registros en donde se sabe que los manatís, incluso si tienen que hacerlo, recorren cientos de kilómetros para lograr llegar a una fuente de agua dulce, ¿verdad? Como les dije, dependiendo de la especie, habrán otras especies que tienen mayor tolerancia al agua salada, ¿verdad? Doctora Silvia, ¿cuáles depredadores naturales tiene el manatí en su ambiente? El manatí no presenta depredadores naturales, solamente se registran eventos con cocodrilos y con tiburones. Ok, doctora Silvia, lamentablemente el tiempo en radio es corto. Queremos agradecerle su participación en el programa y esperamos tenerla nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, en coproducción con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano y Environment and Technology Foundation. Dirige Jorge Villadiego Lorduí, docente del programa de Geografía. Escúchalo todo